Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo de la tercera semana del tiempo de Cuaresma y estamos viendo el Evangelio de Juan, el Evangelio marcado como el Evangelio metafísico, arcano, por encima de todos los conceptos humanos que se puedan llegar a tener de nuestro Señor Jesucristo. Pues Juan es un Evangelio bastante elevado, que tanto así en sus conjunciones, tanto griegas como arameas, que se logran ver en el Evangelio de San Juan, porque San Juan está escrito totalmente en griego con acciones arameas. Y Evangelio del día de hoy, Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25, me va a quedar con el versículo 23, fracción intermedia, primera participación de un verbo, que al mismo tiempo es una acción semítica que conduce hacia una acción reiterativa de lo que es la acción del ser humano. Acordémonos que Juan nos está hablando de la acción de Jesús en el templo, cómo expulsa a los mercaderes, a los cambistas, a todas aquellas personas, y el versículo 23 dice de esta forma, muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Y después el versículo 24 dice, pero él no se fió a ellos porque los conocía tal cual era. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Resulta que Juan viene en griego del primer siglo, típico de él, típico de la región de Anatolia, más o menos cierto hacia la parte de Galacia, todos esos aspectos de Listra, bueno, todas esas partes de la península de Anatolia. Y es un griego muy particular, que para poder hallarle uno la fracción y el concepto, como hemos dicho, es un griego muy elevado, demasiadamente elevado, no solo porque sea esa región, no, sino porque la combinación que él hace es una combinación totalmente arcana, elevadísima. Bueno, mire como dice nada más. Episodais eisous onomas ausous. Seguro 6, ausosu sumeyes. Hágame el favor. Meáis, ei. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ese sumeyes A, con la acción, con la articulación A, que hace un giro dentro también del griego y el arameo. Él, en este fragmento, que pues obviamente San Jerónimo, como lo traduce de una forma pues muy particular, videntes signa, es quis fecibeat. Pues ese evidente sí, o sea, ese signa, pues cuando uno lo mira del texto original de Juan, dice ususas at, o sea, griego, arameo, at. Pues es que ahí donde está la complejidad. Y por eso la acción de Jesús, que San Juan determina aquí, ese signo, ese at en arameo desde el primer siglo de esa región, de la región de Galilea, pero que al mismo tiempo lo combina con el griego de esa región de la península de Anatolia, y al mismo tiempo con esos copistas que lo narran, lo copian totalmente en griego, pero el original está griego-arameo. Ese at se queda uno pensando cómo lo va uno a traducir. ¿Cómo uno lo va a traducir? Bueno, volvemos sobre este punto en un momento, porque quiero entrar precisamente para poder aclarar ese at, hablar de ese actus puros, el acto puro de Dios, es decir, vuelvo y digo, esta no es una clase ni de dogmática ni de mariología, pero simplemente es una acción a través de las escrituras a la luz del magisterio, de la verdad de la iglesia. Es un ser activo absoluto de Dios, es decir, es una acción consumada, es una vida consumada, ese acto puro, el actus puro. Bueno, sin embargo, nosotros tenemos la inteligencia y la voluntad, es decir, la libertad, que si bien sabemos, no somos eternos en razón de nuestra naturaleza, pero sí, como lo dice la dogmática, vuelvo y digo, no es clase dogmática, simplemente es una relación con respecto al Evangelio, somos per analogiam et participationem. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a un análisis continuo de nuestra propia realidad.
qué estamos haciendo con nuestra vida. Y sobre todo, en especial, con lo que se llama en teología el Sacrum Commercium, que es la comunión esponsalicia entre el Cordero, o sea, Cristo, y su iglesia. Cristo y su iglesia, que obviamente viene a ser como punto final en el famoso universale concretum. Bueno, estos son lenguajes, pues obviamente, que manejan la teología, pero que, si bien es cierto, muchos grandes santos, doctores y padres de la iglesia los han manejado, los han tratado. Pero lo importante como actúa Cristo aquí con los cambistas y los mercaderes, es tener en cuenta la acción, obviamente, del Espíritu y la autocomunicación con Dios en Cristo en cuanto a la inteligencia y libertad y voluntad, que el infierno con libertad, eso es como el infierno es la libertad pervertida, que seguirá siendo el impenetrable misterio de la iniquidad. Y es que a eso es lo que Cristo le apunta. A eso es lo que a Cristo le apunta, para poder entender ese texto de San Juan. ¿A qué le apunta Cristo? Al misterio de la iniquidad. Entonces algunos dirán, ¿pero qué pasa con eso? Pues no es otra cosa que evitarnos a ustedes y a mí la condenación. Evitarnos a ustedes y a mí que nos vayamos para el infierno. Y por eso el infierno es un acto de la justicia que al mismo tiempo es aceptado por la voluntad divina en cuanto a los condenados, que ellos están allá por culpa de sí mismos y no por culpa de Dios. Entonces los condenados contemplan en el infierno la justicia de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí San Juan con esa participación, esa partícula at, que quiere decir como una, no es tanto señal, no es tanto como esos misterios, no, at. At quiere decir que es una señal que hay que estar alerta, que si bien puede venir de Dios, el demonio puede usurpar, no ser como Dios jamás, pero sí puede usurpar. De forma que necesitamos estar siempre mirando la justicia de Dios, para que entonces el demonio, a ustedes y a mí, no nos engañe. ¿Y cómo podemos mirar la justicia de Dios? A través de los ojos de María Santísima. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, aquellas personas, no digo nombre ni nada cuestión, aquellos obispos, sacerdotes, doctores en teología, teólogos, que pues obviamente tienen un tinte modernista, contemporáneo, que sobre todo hacen parte de la teología de la liberación, que es una herejía y un cisma. ¿Dónde me dejan la misericordia de Dios? Si su justicia aquí en este texto de San Juan lo está hablando. Y por eso este texto nos invita, ese at de San Juan en arameo, nos invita a que el demonio nos puede usurpar. El demonio puede usurpar algunos milagros, sí lo puede hacer. Y por eso tenemos que mirar todo desde la óptica de la justicia de Dios. Y por eso obviamente el ser de Dios en su eternidad no lo conocemos de una forma exacta. Solamente conocemos el tiempo que se nos ha dado, que tiene un principio y un fin, pero no conocemos la existencia eterna hasta que usted y yo no nos muramos. Y mientras haya libertad, voluntad, obviamente la acción del Espíritu, las dos actividades fundamentales del Espíritu, hay opción, hay oportunidad. De modo que Jesús lo que está hablando aquí, ese ad de San Juan, es que nos enfoquemos en la justicia en cuanto a los mandamientos de Dios. Entonces usted no puede decirle a una persona que está cometiendo pecado mortal que está bien. Usted no puede decirle a una persona que está cometiendo actos impuros o actos antimorales que está bien. Usted no puede decirle a una persona que
que Dios es misericordioso, que sigan el pecado. No, porque lo está llevando para el infierno. Lo está llevando para el infierno. Por eso es importante que las relaciones soteriológicas en cuanto a cuestión personal, que se relacionan con Jesucristo, ante Jesucristo el Salvador, partan de la situación de la justicia de Dios. Y ese ad solamente le corresponde a Dios, pero que el demonio puede usurpar. ¿Qué es lo único que el demonio no puede usurpar? La acción de Jesús. La acción de Jesús en ese actus puros, como hablan algunos doctores en teología, que son obviamente grandes doctores, serios doctores dogmáticos, investigadores desde hace mucho tiempo atrás, estoy hablando hace más de un siglo, que ellos se dedicaron a estudiar perfectamente lo que era esa acción. Y entonces cabe preguntarse bajo la salvedad de ese siempre y por siempre, ¿qué tanto estoy yo actuando en la justicia de Dios? Por lo menos conozco los mandamientos, por lo menos sé que si soy bautizado en la iglesia católica tengo que ir a asistir a misa los domingos y las fiestas de guarda. Muchas cosas que hoy en día sobrepasan el análisis humano, que no se tienen en cuenta, y que después la gente cuando muere dice, no, Dios lo tenga en su reino, está en su gloria. Vaya uno a saber. Y eso es lo que está hablando aquí Jesús, porque si le dio rabia con los cambistas y los mercaderes, ahora imagínese usted, si no va a tener rabia en su ira, en su justicia, mire a ver si usted no va a tener una discrepancia Jesús en cuanto a que el ser humano prefirió la perversidad que la santidad. Hay que tener en cuenta eso. Algunos dirán, no, pero es que yo soy misericordioso. Sí, pero aquí está San Juan hablándonos de que para que usted, el diablo no lo engañe, mire todo desde la justicia de Dios. Mire todo desde la justicia de Dios. Porque eso le pasó a los condenados. Vuelvo y digo, es el misterio de la iniquidad. Si los condenados por lo menos tuvieran una acción de la misericordia de Dios en su presencia eterna, ahí en el infierno, no dejarían de hacer penitencia para poder salvarse, pero ya no lo pueden hacer. Ya no lo pueden hacer. Y eso es lo que está hablando Juan. No sé, o sea, la señal, ese más o menos como esos milagros, esa señal, pero no es traducido literalmente así, porque es un arameo antiguo de la región de Galilea, con unos matices, ese sencillo, esa particular, está diciendo como que pilas, alerta, que el demonio no lo engañe. Y muchas personas se van a engañar al demonio, se van a engañar por el demonio, leyendo la escritura, y como decía Lutero, decía, no, es que solo la escritura, y siguen ese camino. Bueno, Dios los bendiga. Indispensable hoy, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión, Santo de la Crucis, María Reina de la Paz, ruega por nosotros, San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Bien, pensemos ustedes y yo el día de hoy, ¿estamos mirando todas las cosas de acuerdo a la justicia de Dios o nos dejamos llevar por ese movimiento de la misericordia de Dios, que simplemente si usted lo toma desde un concepto lapso, pues se puede ir condenando y nos podemos ir condenando? Dios nos libre de esa realidad. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día para cada uno de ustedes.